Gracias, Humberto. Buenos días a toda la audiencia. Como siempre, van a encontrar el material tanto en PowerPoint como en Word, así les facilita la bajada de todo el material. En realidad, el objetivo de esta charla es llegar a cómo se trata la venta forzosa de Hacienda, pero no podemos dejar de hacer una introducción de todo lo que se refiere a la emergencia y desastre agropecuario para llegar a eso. ¿Por qué? Porque esto apunta a los acontecimientos climáticos extraordinarios, como son las sequías, inundaciones, granizo, etcétera, que pueden afectar seriamente el equilibrio económico de las explotaciones agropecuarias, y estas situaciones el Estado debe proporcionar paliativos, tales como exenciones tributarias, diferimiento en pago de obligaciones, créditos subsidiados, etcétera. Y el tratamiento que corresponde a estas situaciones de emergencia o desastre climático se ha desarrollado en el marco legal mediante las leyes 24.959, que se refiere a zonas de desastre, y la ley 26.509 de emergencia agropecuaria. Los decretos reglamentarios son el 1712 del 2009 y 193 del 2023. Las resoluciones de la PIP son las 2723 y 5324, y la declaración de zona de emergencia se refiere a numerosos decretos o leyes provinciales y a numerosas resoluciones del Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Economía. En definitiva, para este desastre o emergencia se requiere una declaración por parte del Estado, y para que funcionen los beneficios previstos en estas leyes son los siguientes pasos. La Comisión de Emergencia y de Desastre Agropecuario recomienda al Poder Ejecutivo Provincial que declare tal situación. La provincia afectada en virtud de tal recomendación dicta un decreto estableciendo las zonas afectadas y las fechas que comprende tal afectación. La Comisión Nacional de Emergencia y Desastre Agropecuario, en virtud de tales decretos provinciales, recomienda la declaración de emergencia del Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo dicta una norma, decreto o resolución estableciendo las zonas en estado de emergencia o desastre. A los efectos de ver qué zonas han sido incluidas, podemos recurrir a este sitio, que acá lo tienen resaltado en azul. Y a solicitud de cada uno de los propietarios afectados por la emergencia o desastre, la provincia correspondiente extiende un certificado de inclusión indicando el porcentaje de afectación. Como verán, la burocracia es importante, y una vez obtenido este certificado para cada productor, debe hacerse la presentación digital en la FIP. ¿Quiénes están incluidos? Para gozar de los beneficios emergentes, de acuerdo al artículo 8, los productores comprendidos en la zona de emergencia agropecuaria deberán encontrarse afectados en su producción o capacidad de producción en por lo menos el 50%. Y en las zonas de desastre este porcentaje sube al 80%. Y el productor que está en la zona de desastre, pero está por debajo del 80, si está por encima 50 o más, entonces se lo encuadra dentro de la emergencia. ¿Qué es productor agropecuario? Para considerar a una explotación como agropecuaria, la normativa exige que más del 50% de sus ingresos brutos del último ejercicio anual previo al periodo de emergencia o desastre provengan de esta actividad. Esto quiere decir que si una industria está integrada también con una explotación agropecuaria y los ingresos de la explotación agropecuaria son menos del 50% del total de ingresos de esa empresa, por más que esté en emergencia o desastre, queda fuera del régimen, con lo cual no me parece muy razonable. Sobre todo, la cantidad de episodios que han sucedido en estos últimos 3 años, anteriores ahora
a estas lluvias, donde la sequía ha tenido un impacto económico significativo. Piensen que solo en exportaciones significó 20.000 millones de dólares, que afectó esos 20.000 millones de dólares a la producción agropecuaria. ¿Cuáles son los beneficios previstos en la ley 26.529 para los que, digamos, son declarados en emergencia o desastre? Prórroga del vencimiento del pago de los impuestos existentes. Se faculta al Poder Ejecutivo para eximir total o parcialmente de bienes personales y ganancia mínima presunta. Y cuando se produzcan ventas forzosas de Hacienda, ovina, caprina o porcina, podrá deducirse en el balance impositivo del impuesto a las ganancias el 100% de los beneficios derivados de tales ventas. Esta deducción se computará en los ejercicios fiscales en que las ventas hubieran tenido lugar. Bueno, este es el corazón de la exposición que me toca hoy desarrollar. Otros beneficios: liberación en la zona de desastre del pago arancelario del Mercado Nacional de Hacienda a las haciendas que ingresen en dicho mercado procedente de zonas de desastre. La FIP suspenderá hasta el próximo ciclo productivo, después de finalizado el periodo de emergencia o desastre agropecuario, la iniciación de juicios de ejecución fiscal para el cobro de impuestos, y los juicios que estuvieran en trámite también quedan paralizados. En el caso de los monotributistas, los productores que estén inscritos en el régimen simplificado, obviamente explotaciones agropecuarias, gozarán de la prórroga del pago del componente impositivo, o sea, prórroga del vencimiento, y además una reducción del 50% si está en emergencia o el 75% si está en la zona de desastre. También pueden existir créditos bancarios subsidiados para reconstruir el capital de trabajo. Este beneficio tiene que ser solicitado por cada uno de los contribuyentes afectados mediante presentación digital en la FIP, cumpliendo los requisitos de estas dos resoluciones y adjuntando el certificado de emergencia o desastre expedido por autoridad competente de la provincia respectiva. Y ahora entramos de lleno a la venta forzosa de Hacienda en el artículo 23, inciso C de la ley. Y dice: cuando se produzcan ventas forzosas de Hacienda bovina, ovina, caprina o porcina, podrá deducirse en el balance impositivo del impuesto a las ganancias el 100% de los beneficios derivados de tales ventas. Esta deducción se computará en los ejercicios fiscales en que las ventas hubieran tenido lugar. A los fines de la deducción prevista en este artículo, se tomará el importe que resulte de restar al precio neto de venta de la respectiva hacienda el valor impositivo que la misma registraba en el último inventario. O sea, lo que vamos a deducir es la utilidad neta del costo. Y se considera venta forzosa la venta que exceda en cantidad de cabezas el promedio de las efectuadas por el contribuyente en los dos ejercicios anteriores a aquel en el cual se haya declarado la zona en estado de emergencia o desastre agropecuario, considerando cada especie y categoría por separado. Insisto, considerando cada especie y categoría por separado. O sea, supongamos un establecimiento de cría, no voy a tomar el stock total, sino que voy a tomar por categoría. Esto quiere decir terneras, terneros, vaquillonas de 1 a 2 años, vaquillonas de 2 a 3, categoría por categoría, para ver de cada especie y de cada categoría cuál es la afectación de haberse vendido más hacienda que el promedio de los dos ejercicios anteriores.
Obviamente, si la explotación tiene poca antigüedad y se inició en el ejercicio anterior, se tomará como índice de comparación solo ese ejercicio. Los contribuyentes responsables que hacen uso de esta franquicia de deducir las ventas forzosas deberán reponer como mínimo el 50% de la cantidad de cabezas vendidas forzosamente de la misma especie y categoría, a más tardar al cierre del cuarto ejercicio contado a partir del ejercicio en que finalice el periodo de emergencia o desastre agropecuario, y mantener la nueva existencia por lo menos 2 ejercicios posteriores a aquel en que debe efectuarse la reposición. En caso de no cumplirse con estos requisitos, deberá reintegrarse al balance impositivo del año que ocurra el incumplimiento la deducción efectuada que proporcionalmente corresponda al importe obtenido por las ventas forzosas, no reinvertido en la reposición de animales o en la reposición no mantenida durante el lapso indicado. Esta deducción requiere una presentación a la FIP adicional a la que habíamos visto en el punto 15 de estar incluido dentro de la emergencia o desastre agropecuario. Y esta presentación se refiere exclusivamente a la venta forzosa de Hacienda, y esto se hace mediante el formulario 206 de multinota, que hay que presentarlo hasta el vencimiento de la declaración jurada en la cual se hace la deducción de venta forzosa. Y el detalle se establece de la siguiente forma. A. Zona afectada de la que procede la hacienda vendida. B. Cantidad de cabezas vendidas en los 2 ejercicios anteriores o en el ejercicio anterior. C. Cantidad de cabezas vendidas en el ejercicio en que debe incidir la franquicia discriminada por especie y categoría de hacienda. D. Cantidad de cabezas por especie y categoría con indicación de los respectivos precios obtenidos, correspondiente a cada uno de los lotes vendidos durante la parte del ejercicio que haya coincidido con el periodo que la zona fue declarada en estado de emergencia o desastre. E. Categoría o categorías cuya venta se considera forzosa. F. Cálculo de la deducción sobre la base de procedimiento indicado en los artículos siguientes. ¿Cómo se determina entonces la cantidad de animales? Lo establece el artículo 11. Dice, a los fines previstos en el artículo anterior, las ventas forzosas en cantidad de animales se determinarán de la siguiente manera. A. Se establecerá la cantidad de animales por cada especie y categoría. Volvemos, categoría no es toda la hacienda, sino cada una de las subdivisiones, terneros, terneras, vaquillonas, vacas, etcétera, vendidas en la parte del ejercicio que haya coincidido con el periodo en que la zona fue declarada en estado de emergencia. B. Se determinará el exceso en cantidad de cabezas por cada especie y categoría, comparado con el promedio de los 2 ejercicios anteriores. Y la cantidad de cabezas resultantes del inciso A o B, la que sea menor por cada especie y categoría, será considerada venta forzosa. Ahora vamos a la determinación del valor de esas ventas forzosas, que habíamos dicho que en definitiva es la utilidad. El valor de venta de los animales cuya realización corresponde atribuir a ventas forzosas se determina de la siguiente forma. A. Se establecerá el precio promedio ponderado de ventas de cada categoría de hacienda de la misma especie, correspondiente a las operaciones realizadas durante la parte del ejercicio que haya coincidido con el periodo en que la zona fue declarada en estado de emergencia o desastre. B. A la cantidad de cabezas por especie y categoría obtenida conforme al procedimiento indicado, se la multiplicará por su respectivo precio, obtenido de acuerdo a el inciso anterior.
¿Y cuál es el beneficio, o sea, la deducción que se produce por la venta forzosa de Hacienda? Se determinará por diferencia entre el importe obtenido por las ventas forzosas de Hacienda, de acuerdo al procedimiento, y el valor que a los fines de la ley de impuesto a las ganancias corresponda asignar a dicha hacienda en el último inventario de acuerdo con el sistema de evaluación que se hubiera adoptado. ¿Qué pasa si hay venta forzosa en más de un periodo fiscal? Entonces, el periodo de emergencia, cuando abarca más de un periodo fiscal, la deducción del beneficio obtenido por la venta forzosa deberá calcularse e incidir separadamente en cada uno de los ejercicios. Lógico. Y habíamos visto que en el cuarto ejercicio tenemos que informar la reposición del stock a la FIP, que es lo que establece el artículo 15, que dice: a los fines establecidos en el inciso C del artículo 23, los contribuyentes, en oportunidad del vencimiento fijado para la presentación de la declaración jurada de ganancias del cuarto ejercicio, tienen que informar con carácter de declaración jurada las reposiciones de Hacienda cuya venta se hubiera considerado forzosa. Recordamos que no hay que reponer el 100%, sino no menos del 50%. Y cuando no se dé el cumplimiento, tenemos que reintegrar al balance impositivo las deducciones oportunamente efectuadas por falta de cumplimiento de mantener ese mínimo del 50%. Y vamos a un ejemplo práctico que me parece que esto es lo importante. Acá está en PowerPoint, ustedes dentro del material lo tienen separadamente en Excel. Eso les permite ver todas las fórmulas y en realidad explicar esto con todos los números se hace muy difícil desde el punto de vista PowerPoint, y por eso les recomiendo que ustedes en las tareas del hogar se dediquen a ver el ejemplo detenidamente en el Excel que ustedes tienen dentro del material. Fíjense algunos detalles de esta planilla, ¿no? O sea, tomamos que la venta forzosa de Hacienda es del 2023 para un cierre de ejercicio 30 de junio del 23, que la explotación está en el partido de Junín, que fue declarado el partido de Junín en emergencia por sequía con esas resoluciones de economía, que la explotación cuenta con el certificado expedido por la provincia de Buenos Aires por sequía, afectado en más de un 80%, y que el periodo comprendido en emergencia abarca todo el ejercicio y un poco más, y entonces establecemos para ese 30 de junio del 2023 cuál es la venta forzosa. Fíjense que a pesar de que el promedio anterior nos daba que las ventas eran de 212 animales y en el ejercicio 23 se vendieron 444, o sea, 232 animales más, la venta forzosa no es de 232, sino es de 334. ¿Y esto por qué? Porque la ley me dice que lo tengo que hacer por categorías, y eso me da un importe arbitrariamente superior, pero es lo que dice la ley. ¿Y por qué se produce esto? Porque al hacerlo por categoría, por ejemplo, esta explotación de cría vendía los novillos cuando estaban en la categoría de 2 a 3 años, y la sequía le obligó a venderlos antes. Entonces, no hay nada en novillos de 2 a 3 años que haya que considerarlo venta forzosa, pero la gran cantidad de los novillos de 1 a 2 años pasan a ser ventas forzosas. O sea, de 65 vendidos, 64 ventas forzosas. Lo mismo pasa con las terneras. Y después van a ver también, como algo más o menos llamativo, que las vacas están a un
precio en el inventario final muy bajo, y esto se debe a la evaluación a precio fijo constante para los vientres, que también lo vamos a encontrar en las vaquillonas y en las terneras, en proporción. ¿Por qué? Porque de las terneras usualmente una parte va a reposición y una parte va a mercado. Lo mismo pasa con las vaquillonas de 1 a 2 años o de 2 a 3, y por eso hay una parte que está al 60% de precio de costo y otra parte que está a precio fijo. Pero bueno, el ejemplo creo que está suficientemente desarrollado y se los dejo para analizar como tareas del hogar. Bueno, eso es todo. Muchas gracias y quedo atento a las consultas que quieran hacer sobre el tema tratado. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, tengo dos consultas de Claudia Cortés. La primera dice: el plazo de 2 años para mantener la hacienda en establecimiento de cría, ¿se toma el cierre del ejercicio o debe ser constante a lo largo de los 2 años? Bueno, no está claro este tema, y si nos vamos al artículo 23 de la ley 26.509, dice: los contribuyentes responsables que hagan uso de estas franquicias deberán reponer como mínimo el 50% de la cantidad de cabezas vendidas forzosamente de la misma especie y categoría, a más tardar al cierre del cuarto ejercicio, contado a partir del ejercicio en que finalice el periodo de emergencia o desastre agropecuario, y mantener la nueva existencia por lo menos en 2 ejercicios posteriores a aquel en que debe efectuarse la reposición. O sea, cuando estamos hablando de venta forzosa, la estamos calculando a un cierre de ejercicio, con lo cual entiendo que la reposición hay que probarla hasta el cuarto ejercicio, también a la fecha de cierre. Pero no conozco la posición de la FIP y esa sería mi interpretación. La segunda pregunta es: para la determinación de la cantidad de animales de venta forzosa, si parte del ejercicio estuvo afectado por la emergencia, ¿se compara las ventas de ese periodo con el promedio? Bueno, sí, eso lo dice el artículo 12 de la resolución 2007-23, que dice: el valor de venta de los animales cuya realización corresponde atribuir a venta forzosa se determinará de la siguiente forma. A. Se establecerá el precio promedio ponderado de venta de cada categoría de hacienda de la misma especie, correspondiente a las operaciones realizadas durante la parte del ejercicio que haya coincidido con el periodo en que la zona fue declarada en estado de emergencia o desastre. Realmente no lo comparto, porque, digamos, sería una comparación de ventas no homogéneas si estoy comparando las ventas del periodo de emergencia con el promedio de los 2 periodos anteriores. Pero bueno, esa es la posición de la FIP. Por otra parte, le agradezco a Claudia Cortés, ya hemos corregido el Excel, por cuanto el cuarto ejercicio tal cual debo reponer es una vez finalizado el periodo de emergencia. Muy buena la observación, ya lo hemos corregido. Como tema puntual de esta reposición de inventarios, en general en el establecimiento de cría superado a la zona de desastre, es más probable que la reposición se haga antes de los 4 años. Y como el plazo para la demostración a la FIP es hasta 4 años, probablemente sea conveniente en muchos casos adelantar la presentación de esa reposición de stock, sobre todo que lo que tengo que demostrar es no menos del 50%, porque eso permitiría cortar el plazo por las dudas se cambie por algún otro motivo del tipo de explotación, y en ese caso conviene acortar los plazos. Bueno, eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias.